Buenas tardes, muchachos. Espero que estén muy bien. Bueno, miren, a continuación les voy a mostrar un pequeño repaso de lo que ustedes han estado viendo las semanas pasadas. Y después me voy a enfocar a lo que sería el tema de esta semana. Entonces, miren, pues vamos a comenzar. Les voy a compartir pantalla. Vamos a ver un poco de lo que ustedes vieron acerca de la formación de los estados nacionales. Entonces, un poco para que ustedes les quede claro qué era eso de la formación de los estados-nación. Bueno, principalmente estos estados-nación es lo que actualmente nosotros conocemos como países, pero en su momento se llamaron estados-nación. Bueno, pero ¿qué había antes de esos estados-nación? Como ustedes ya vieron en sus lecturas, antes de que existieran los estados-nación eran monarquías. Entonces aquí les estoy mostrando un mapa de esas monarquías. Todo me voy a enfocar a Europa, ¿eh? Entonces, estas monarquías, fíjense, estaban desde el siglo XVI, bueno, y mucho más atrás, pero yo me voy a enfocar a partir de este siglo. Entonces, las principales monarquías pues eran las monarquías de España, el Franco Condado. Fíjense, incluso no se llamaban como los países que los conocemos ahora. El Franco Condado era lo que actualmente es una parte de Francia, pero antes se llamaba Franco Condado. El reino de Castilla se llamaba de esa manera y actualmente pues se conoce como España, pero el reino de Castilla lo conformaban todos estos territorios. Aquí estaban varios reinos, el reino de Nápoles, Sicilia, Cerdeña, Milán, y actualmente, por ejemplo, todos sabemos que esta botita pues es Italia, ¿verdad? Entonces, para que entendamos, aquí en estos siglos pues eran las monarquías, ¿verdad? Así estaban organizados los territorios gobernados por un rey, ya sabemos, ¿verdad? Bueno, pero fueron cambiando a lo largo de los años. Este también es un mapa más antiguo del siglo XIV. Y pues bueno, aquí muestra otro de los imperios o monarquías muy fuertes que fueron las monarquías, la monarquía otomana, los musulmanes. Entonces, esta monarquía también fue muy fuerte en este periodo, incluso fue tan fuerte que es aquí, miren, es esta parte, es esta monarquía, la monarquía del Imperio Otomano. Entonces, fue tan fuerte y poderosa que incluso llegó a dominar toda esta parte de Europa, miren, hasta el Imperio Español. Entonces, pues esas eran principalmente las monarquías que había. Aquí ya nos vamos seguimos en el siglo XVI. Y bueno, también nada más, yo sé que ustedes ya lo saben, ¿verdad? Pero nada más para aclarar, estos imperios se extendían y se hacían más fuertes debido a los casamientos que entre ellos tenían, entre las familias. Por ejemplo, aquí estaba el Sacro Imperio, que actualmente es parte de Alemania. Este Sacro Imperio no hay que perderlo de vista, muchachos, porque nos va a causar ahorita, va a ser el protagonista en los temas que vamos a ver esta semana. Bueno, aquí en lo que les digo que es Italia actualmente, pues estaba también los estados pontificios, que era el Papa, donde vivía el Papa. Aquí estaba ya el reino de Francia, el reino de Inglaterra, de Escocia, Noruega. Rusia estaba dividido por varios principados, si se fijan, miren. Pero ya después de la Primera Guerra Mundial, pues ya la vemos como Rusia. Pero principalmente ese es el fin, que ustedes vean cómo estaba organizado el territorio en monarquías. Bueno, entonces, seguimos. Y ya es un mapa más actual del siglo XVII al siglo XX. Entonces aquí ya se va viendo cómo se van transformando esas monarquías en países.
que ustedes ya lo vieron, ¿no? Cómo se formó el Estado-Nación de Italia. Miren, aquí ya aparece Alemania solita. Entonces, no sé si me explicó, muchachos. Van apareciendo los países como actualmente los conocemos. Y pues bueno, nada más también agregar que estas monarquías que les mostraba ahorita, estas monarquías, ¿cómo fue que se convirtieron en estados-nación o en países? Ah, pues gracias a las revoluciones, que ustedes bien recordarán, pues una de esas revoluciones fue la Revolución Francesa. Gracias a todas esas ideas que traían los liberales, los burgueses, acuérdense, gracias a todas estas ideas, estos territorios quisieron ser independientes y crear sus estados-nación y ya no depender pues de un rey. No sé si recordemos un poquito de lo que veíamos, ¿verdad?, con las revoluciones. Entonces, gracias a todas estas revoluciones y estos movimientos liberales, las monarquías se convierten en estados-nación. Aparece Alemania y aparece Italia. Bueno, entonces hasta ahí nos quedamos en lo que es la formación de los estados-nación. Ahora les voy a mostrar una presentación de lo que van a ver esta semana, que sería el inicio de la Primera Guerra Mundial. Y no crean que, no vayan a pensar de que, ay, la maestra ya está saltando de un tema a otro. No. Se relaciona mucho también con los estados-nación, este tema de la Primera Guerra Mundial. Ahorita vamos a ver por qué. Miren, déjenme ver porque tal vez, no, sí se ve. Bueno, les decía, ¿por qué sí se relaciona con la Primera Guerra Mundial? Pues porque principalmente los estados-nación que van a participar en esta Primera Guerra Mundial, va a ser con el fin de que estas dos guerras que vamos a ver, lo que es la Primera y la Segunda Guerra Mundial, es porque muchos de esos imperios que yo les mostraba hace ratito, como es el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Turco o otomano, y los búlgaros, se negaban a transformarse. O sea, ya que aunque estuviéramos en el siglo XX, inicios del siglo XX, estos imperios se negaban a cambiar, a transformarse en estados-nación, y estos eran los estados-nación que ya habían aparecido. Francia, aún estaba el Imperio Británico, que era Inglaterra, los serbios, el Imperio Ruso, los Estados Unidos y el Reino de Italia. Estos eran los que estaban más a favor de que ya se transformaran las monarquías en estados-nación, y estos se negaban. Por eso les digo que se relaciona. Estos pudiéramos decir que eran los liberales y estos los conservadores. Estos se llamaron aliados o la Triple Entente, y estos se llamaron la Triple Alianza o las potencias centrales. Bueno, pero pues, ¿cuál fue la causa del inicio de la... miren, el trasfondo es ¿verdad? Es la causa de que ellos se niegan a terminar, a extinguirse, y ellos ya quieren que ellos terminen. Entonces, esa principalmente es la causa. Pero si nosotros nos vamos a los libros, casi siempre la causa así que se ve la causa que siempre nos dicen es la muerte del príncipe Francisco Fernando de Habsburgo. ¿Y por qué, muchachos? Lo que pasa es que este señor era el heredero al trono del Imperio Austrohúngaro. Entonces, los serbios ya querían independizarse de este imperio, ya querían ser un estado-nación, pero el Imperio Austrohúngaro se negaba a darle esa independencia, entonces siempre estaban en pugna. El archiduque iba en un desfile. Entonces unos serbios se acercan y lo asesinan junto con su esposa. Entonces esa es así como que la causa superficial por la cual se inicia la Primera Guerra Mundial y se divide el mundo pues en dos, ¿verdad? En estos dos bloques. Pero
es así como que fue ay, ¿cómo les digo? Sí, fue como la causa, así como, ay, es que nos mataron a nuestro archiduque. Pero yo les decía que principalmente la causa más importante fue que estos imperios se negaban a dejar de existir, principalmente, y querían seguir teniendo, extendiéndose y tener más territorios. Y los estados-nación que ya había, como eran estos, Francia, Italia, España, ellos decían, no, pues es que ya no, ya que terminen esos imperios, ya que se transformen en estados-nación. Pues esa fue principalmente la causa, que casi siempre no nos dicen eso, ¿verdad? Siempre nos dicen, fue la muerte del archiduque. Bueno, entonces, pues el mundo se divide, ¿verdad? El mundo se divide en dos. Y miren, así estaba, hay que poner mucha atención en esto de la geografía. Así estaba el mundo antes de la Primera Guerra Mundial, así estaba dividido. Miren, el Imperio Alemán, Imperio Austrohúngaro, Serbia, Italia, Francia, y después de que termina la Primera Guerra Mundial, miren cómo se transforma. Si se fijan, el que salió perdiendo fue el Imperio Austrohúngaro. Finalmente sí se divide en pequeños estados-nación y aparece Austria, Checoslovaquia, Hungría, Yugoslavia. Estos países, los serbios, se unen en uno mismo y se convierten en el país de Yugoslavia. No sé si me explico. Entonces, y aquí también los rusos, aquí era todo era un imperio ruso, todo, pero después de la Primera Guerra Mundial, Rusia queda dividida en varios estados-nación, si se fijan. Bueno, entonces la Primera Guerra Mundial la inicia en 1914 con la muerte del archiduque y termina en 1919. Los principales frentes de batalla se van a llevar a cabo en Francia, en la frontera entre Francia, la frontera con Rusia y la frontera con los serbios. Acuérdense que ese principalmente fue la causa, ¿verdad? Según, entre comillas. Entonces, pues bueno, esos fueron los tres frentes más importantes que se dieron. Y bueno, unas de las batallas, hubo varias batallas, pero una de las más importantes fue la batalla de Verdún, porque esa fue en la frontera con Francia. Lo que pasa es que ahí, muchachos, en esta batalla, los alemanes, el imperio alemán, querían recobrar unas tierras que estaban en la frontera con Francia, se les habían quitado anteriormente, entonces los alemanes estaban así como que queriendo recobrar su territorio, y entonces por eso se llevó a cabo esa batalla de Verdún. Y pues bueno, miren, fue del 21 de febrero al 18 de diciembre, o sea, fue una batalla muy extensa, muy larga, ¿verdad? Y pues bueno, finalmente, gana Francia, le quita esos terrenos a Alemania, o sea, finalmente Alemania no se queda con ellos, y pues bueno, ahí gana Francia. Pues después siguieron avanzando, y otra de las características que, que se llevaron a cabo en estas batallas es que pues los alemanes quisieron como acorralar a los franceses, atacando a los ferrocarriles, porque sabían que los ferrocarriles llevaban parques y armas para abastecer a los franceses. Y pues bueno, esta guerra, esta Primera Guerra Mundial, pues fue muy desastrosa, al igual que la segunda, ¿verdad? Se estima que murieron 370,000 soldados franceses y 350,000 soldados alemanes. Entonces sí fue una de las, esta batalla de Verdún fue una de las más, pues, sangrientas, ¿verdad? Después nos vamos a otra batalla, que es la batalla de Somme. Y aquí lucharon Gran Bretaña, es decir, Inglaterra, Francia, contra los alemanes. Y pues bueno, también tuvo lugar cerca del río Somme, cerca de Picardía, en Francia, y se combatió del 1 de julio al 18 de noviembre de 1916. Y pues bueno, esta batalla también fue una de las importantes.
y lo que querían era como apoderarse de los territorios de la costa para que los alemanes pudieran seguir avanzando. Entonces, por eso era como una batalla estratégica, ¿verdad? En esta Primera Guerra Mundial, muchachos, es importante recordar el uso de la tecnología militar. Por primera vez se empiezan a utilizar este tipo de tecnologías. Se le llama la guerra de trincheras porque los soldados se escondían como en zanjas, hacían zanjas, y esas zanjas les protegían, miren, ahí podían, les protegían de sus enemigos, ahí podían acomodarse y estar tirando hacia el enemigo, y se protegían aparte de la zanja con púas, con alambres de púas, ponían como cercas y alambres de púas para que no tan fácilmente pudieran acceder a esta zanja. Por eso se le llama la guerra de trincheras. También utilizaron otras tecnologías como uniformes, máscaras de gas, perros que les ayudaran en los ataques, uso de teléfonos, animales como caballos, el aeroplano, las avionetas, el ferrocarril, globos aerostáticos, los paracaídas. Entonces, casi siempre, no sé si ustedes habían escuchado, pero casi siempre la guerra es una de las pocas cosas que nos dan como positivas, es que en la guerra se utiliza mucho la tecnología, que muchas veces esa tecnología después se utiliza en nuestra vida diaria, como por ejemplo estos teléfonos, pues ya posteriormente ya los vemos como ya más sofisticados, pero pues fueron, como se pudiera decir, los primeros celulares, ¿no? que utilizó el ser humano. Entonces, pues eso es algo positivo, que ahí se utilizan las tecnologías, aunque ahí se utilizan pues para matar al enemigo, pero nosotros pues los usamos para mejorar nuestra vida diaria. El uso de medicamentos, por ejemplo, ahí se emplean con los soldados, pero ya después se emplean acá con los civiles. Bueno, aquí se utilizó el lanzallamas para atacar al enemigo, y pues de los aspectos negativos que tenía este lanzallamas pues era que afectó demasiado al medio ambiente, ¿no? A los campos donde se enfrentaron, ¿verdad? Bueno, después llegamos al fin de la Primera Guerra Mundial, que se dio el 28 de junio de 1919 con la firma del Tratado de Versalles. Se le llama Tratado de Versalles porque se firmó en el Palacio de Versalles, en Francia. Entonces ahí participaron los principales líderes que combatieron en la Primera Guerra Mundial, y lamentablemente pues Alemania y sus amigos pues salieron mal, ¿verdad? Con este tratado aceptaron que tenían que pagar los daños causados por la guerra, y que tenían que dar indemnizaciones a los afectados, ¿verdad? Entonces, pues como consecuencia, pues tenemos como consecuencia de esta Primera Guerra Mundial, aproximadamente 8 millones de soldados y 9 millones de vidas de civiles, muchachos. Alemania y Gran Bretaña gastaron cerca del 60% de su economía. Entonces fueron quedando en crisis, muchachos. Hubo mucha crisis económica, mucho desempleo. Tuvieron que pedir dinero prestado para reactivar su economía. Principalmente le van a pedir dinero prestado a Estados Unidos. Alemania tuvo que ceder a Alsacia y Lorena, este territorio que les digo que siempre estaba en pugna con Francia, tuvo que ceder ese terreno. El Imperio Austrohúngaro, les decía, desapareció, miren, y aparecieron los nuevos estados-nación, como Checoslovaquia, Austria, Yugoslavia. Y pues Alemania tuvo que pagar una indemnización muy cara. No se le prohibió fabricar armas, y pues bueno, algo positivo es que aparece la Sociedad de las Naciones, que posteriormente este grupo se va a llamar la ONU, que es el encargado de estar supervisando en todo el mundo de que no se realicen de que exista la paz,
que bueno, nosotros podemos decir, ay maestra, pues no es tanto, no realiza muy bien su función porque actualmente siguen habiendo guerras, ¿verdad? Pero bueno, ahí aparece la ONU. Entonces, pues bueno, eso sería lo que fue la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Ya en otra ocasión les voy a mostrar lo que sería la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por lo pronto los dejo con estos avances de la Primera Guerra Mundial. Cualquier cosa, pues nos seguimos comunicando por el Classroom. Y pues bueno, ahí voy a seguir en contacto con ustedes. Gracias por su atención y hasta luego.